Muy buenas noches. Bueno, nosotros les hablaremos acerca del capítulo número 4.7, que pues trata sobre la administración de los riesgos. Nosotros somos el grupo número 11. Los integrantes son Ani Suriapa Caballero, Carmen Noelia Laínez, Jacqueline Elizabeth Ruiz y Óscar Hernán Salinas. Como pequeña introducción, pues tenemos que los riesgos son eventos inciertos que pueden afectar el éxito de un proyecto. Estos pueden ser de tipo técnico, financiero, humano o ambiental. Y si esos no se gestionan correctamente, pueden generar lo que son retrasos, pérdidas económicas o incumplimientos de los objetivos. La administración de los riesgos siempre busca anticiparse a estos eventos antes de que ocurran, planificando así las estrategias preventivas que reduzcan su impacto. En pocas palabras, em, se trata de prevenir antes de corregir, garantizando así que el proyecto mantenga su estabilidad y su calidad. El riesgo no se elimina, pero sí puede preverse, controlarse y minimizarse. Siguiente de aquí. Aquí tenemos el concepto y la importancia de la administración de riesgo. Como concepto tenemos que es el proceso de identificar, analizar y planificar respuestas ante los riesgos. Su finalidad siempre es proteger el tiempo, el costo, el alcance y la calidad del proyecto. ¿Y por qué es importante? Pues una buena gestión de riesgos aumenta así la probabilidad de éxito, permite una toma de decisiones preventivas y no reactivas. Siguiente, Jack. Ok, vamos con el punto de los propósitos de este proceso. El propósito principal siempre va a ser preparar al equipo de proyecto para responder adecuadamente ante posibles riesgos. Según el libro, aquí menciona que planificar las respuestas a los riesgos consiste en identificar los eventos inciertos que podrían afectar el tiempo, el costo, el alcance del proyecto y evaluar su impacto, definir las estrategias para poder tratarlos. Aquí pues les menciono eh, tres razones fundamentales para aplicar durante el proceso. Tenemos el de planificar, que aquí pues la respuesta a estos riesgos significa preparar estrategias antes de que ocurra el problema. También minimizar, cuando buscamos minimizar los impactos negativos y aprovechamos de ciertas oportunidades. También debemos evitar, pues este nos permite evitar retrasos, reducir pérdidas y optimizar así los recursos. Por ejemplo, si sabemos que existe el riesgo de falta de materiales, podríamos nosotros mitigarlo negociando así con varios proveedores antes de que esto ocurra o antes de que nosotros iniciemos la ejecución. Pues en resumen, el propósito del proceso de planificación de riesgos siempre va a ser proteger los objetivos del proyecto mediante una respuesta anticipada y estratégica. Siguiente, Jackie. Ahora bien, para que ese proceso pueda funcionar, se necesita la participación activa de varios miembros del equipo, a quienes nosotros podemos llamar roles principales en el proceso o roles principales en la gestión de estos riesgos. Bueno, aquí les menciono los principales, que son estos cuatro. En la administración de riesgos, no solamente va a trabajar una sola persona, sino que todo un equipo de proyecto. Y según el libro, aquí menciona estos cuatro. Como principal tenemos al administrador de proyecto, quien este es el responsable de liderar la identificación de los riesgos, asignando así responsabilidades y quien es el que aprueba las estrategias de respuesta. También tenemos al patrocinador de proyecto, que este es el que autoriza los recursos y aprueba los
planes de acción necesarios para mitigar los riesgos. También tenemos al equipo de trabajo o al equipo técnico, quien este es el que aporta su experiencia para detectar riesgos específicos, por ejemplo, de tipo tecnológico u operativo. También tenemos a los clientes o interesados, quien estos son los que informan sobre riesgos externos o cambios en el entorno que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Siguiente, Jackie. Puesto que a cada uno pues tiene un papel importante, pero lo esencial del trabajo siempre es que sea coordinado y la comunicación sea constante. Aquí les muestro un cuadro en el cual podemos ver la relación entre el propósito y los roles. Aquí mencionan los tres principales, que por ejemplo el director de proyecto, que este es el que va a coordinar las respuestas y pues vamos a tener como resultado que el riesgo va a ser controlado. También tenemos el patrocinador, que este es quien autoriza los recursos, mitigando así efectivamente. También tenemos al equipo de trabajo, el equipo técnico, quien este es el que implementa acciones, reduciendo así el impacto. Y pues como idea clave tenemos que si el éxito depende siempre de la coordinación entre el propósito y los roles. Cuando el equipo entiende estos riesgos, el proyecto siempre va a estar mejor preparado para poder así enfrentar a lo que vengan. También tenemos lo que es el caso de estudio 1, que este caso trata sobre la mejora de los procesos administrativos. Aquí como objetivo tenemos optimizar la eficiencia de los procesos internos, mejorar lo que es la comunicación entre los departamentos. Como riesgos, siguiente, Jackie. Ok, en este caso encontramos ciertos riesgos, como la resistencia al cambio, que los empleados no desean modificar sus métodos tradicionales, la falta de capacitación, que el personal sin dominio de nuevos sistemas o procedimientos, la comunicación deficiente, los errores o demoras en la información entre áreas. También tenemos retrasos en aprobaciones, los procesos de autorización son lentos o la falta de seguimiento, que aquí no se evalúan los resultados posteriores. Como estrategia para poder mitigar estos riesgos, a la resistencia al cambio podríamos aplicar lo que son las charlas informativas o talleres. A la falta de capacitación, pues podríamos con estrategia el plan de formación continua. A la comunicación deficiente podríamos tener canales formales o reuniones semanales. A los retrasos en aprobaciones podríamos tener un cronograma de firmas anticipadas. Y a la falta de seguimiento, pues indicadores mensuales de evaluación. Y como conclusión, tenemos que la gestión de riesgos es un proceso preventivo que requiere planificación. También debemos de tener roles definidos y estrategias claras. Administrar los riesgos no es esperar que ocurra el problema, sino anticiparse para poder mantener el control del proyecto. Los dejo con mi compañera Jackie. Buenas noches, compañeros licenciados. Vamos a seguir con lo que es nuestra exposición y ahora yo les voy a hablar sobre lo que sería sobre los procesos de planificación de la respuesta a los riesgos y los documentos que nosotros podemos llegar a utilizar para registrarlos, para llevar un registro. Y dice que la planificación de la respuesta a los riesgos permite anticipar amenazas y reducir sorpresas durante el desarrollo de un proyecto. Y todo proyecto enfrenta lo que son riesgos. Y la clave de esto no está en que nosotros los evitemos por completo, sino en anticiparnos a estos riesgos que pueden llegar a suceder.
Y nosotros cuando planificamos correctamente, podemos reducir esas sorpresas sean los riesgos y responder a esto con rapidez ante esos problemas. Y como nos dice el libro, un proyecto con una buena gestión de riesgos no quiere decir que evita los riesgos, pero sí reduce las sorpresas. Seguimos con lo que son unos procesos de planificación, los procesos de planificación que deberíamos tener como encargados de un proyecto. Y el proceso de estos, a la respuesta de riesgos, tiene 4 pasos principales y como número 1 vamos a ver qué es la identificación de riesgos. Y esto es haciendo deberíamos hacer una lista de las amenazas que pueden llegar a surgir y las oportunidades que tendríamos para evitarlas, pues. La segunda sería un análisis cualitativo y nosotros aquí analizamos lo que es cualitativamente, evaluando la probabilidad y el impacto que puede llegar a tener ese riesgo o ese riesgo que puede llegar a tener en nuestro proyecto. Como tercera planificación o proceso de la planificación, tenemos lo que es priorizarnos a esos riesgos. Y aquí podemos nosotros clasificar esos riesgos, ya sean como altos, medios y altos, altos, medios y bajos, para saber cuáles necesitan priorizarse más y cuáles no, o cuáles podemos tenerlos un nivel más bajo. Finalmente tenemos otro proceso que sería la planificación a las respuestas. Y es defendiendo estrategias para evitar o mitigar o ya sea transferir y aceptar estos riesgos. Este proceso de planificación permite que el equipo que está encargado sepa qué hacer, cuándo hacerlo y cómo actuar si ocurre un problema como este. Estos serían los procesos que nosotros tendríamos que seguir para planificar cómo evitarlos o cómo estar preparados. También existen lo que son estrategias de respuestas. Y las estrategias son las acciones que nosotros tomamos para manejar los riesgos identificados ya. Ya existen 4 principales que aquí en la diapositiva los pueden ver, que sería una primera estrategia sería evitar, que es eliminar la causa de riesgo. Y consiste en esto completamente en eliminarla, la causa. Y un ejemplo es cambiar, digamos, si tenemos un problema con el proveedor, cambiar el proveedor por alguien más confiable. También sería mitigar, que esto es reducir su probabilidad o el impacto. Un ejemplo es dar mantenimiento, ya sea preventivo, a los equipos. Esto es para reducir la probabilidad que salga un problema. También tenemos otra estrategia que es transferir, pasar el riesgo a un tercero, digamos, teniendo un seguro o subcontratar para una actividad. Como última estrategia podemos tener que es ya aceptar, o sea, asumir el riesgo y preparar un plan de contingencia. Claro, si llega a ocurrir ese riesgo. Estas son las estrategias que nosotros como equipo debemos de tener y tenerlas presentes. Y cualquier de esas estrategias, las que nos sirvan más, podemos llegar a usarlas. Y es importante elegir la estrategia más efectiva y claro, la que sea más realista para nuestro problema o que sea más realista para el riesgo que nosotros estamos enfrentando. Y claro, considerando también los recursos disponibles que tenemos, el tiempo que tenemos
y la magnitud de riesgo. Por eso anteriormente les hablaba sobre priorizar los riesgos para saber, para considerar cuáles estrategias podemos usar de acuerdo a la magnitud del riesgo. Vamos a seguir con lo que es los documentos de planificación que deberíamos tener. Para organizar todo el proceso, se utilizan varios documentos. Uno de ellos sería un plan de gestión de riesgos y describe los métodos, los responsables y la frecuencia de revisión también. Otro documento sería el registro de riesgos. Hacer una lista de cada riesgo y de su nivel, también la estrategia y el responsable de Como última documentación podemos tener lo que es una matriz de riesgos y esta es una tabla que muestra la probabilidad que llegue a suceder y el impacto que surgiría, y esto lo podemos nosotros visualizar ya sea con colores, depende al riesgo, como verde, amarillo y rojo. Y todos estos documentos a nosotros nos garantiza que la gestión de riesgos se lleve de forma clara, se lleve estructurada también y sea verificable, o sea, verificar si nosotros ya teníamos un plan, verificar el nivel, a qué nivel teníamos ese riesgo, el tiempo también que nosotros tenemos para llevar eso a cabo. Vamos a seguir con lo que es un caso de estudio que es para mejorar procesos industriales y este caso de estudio habla sobre la empresa de plásticos. Pero en este caso se muestran los riesgos y busca mejorar sus procesos de producción. Y aquí se detectaron 3 riesgos, los cuales el primer riesgo sería una falta de capacitación del director de producción. Entonces, para evitar esto, se verificaron sus competencias, claro, y también se ofreció una formación o se ofreció capacitar o también sugerir, reemplazar a la persona encargada de ahí. Como otro riesgo sería el poco tiempo del equipo para el proyecto. Ese es otro riesgo que se miró y aquí se incluyó lo que es una cláusula de compromiso, de cumplir con tiempo y forma y aquí se negoció con la dirección. El otro riesgo que se identificó es paros frecuentes por mal mantenimiento y se propuso capacitar y motivar al gerente como una acción correctiva. También se propuso sugerir el reemplazo también. El administrador es el encargado, fue responsable del seguimiento. En este caso que mostramos aquí, muestra cómo la planificación que nosotros llevamos anticipada permite actuar antes de que los riesgos nos afecten la producción, ya sea económicamente o nos afecten con los clientes o con el tiempo para entregar este proyecto. Como último, tenemos que una buena planificación de riesgos nos permite lo que es reducir los impactos negativos, asegurar la continuidad del proyecto, cumplir con los plazos y presupuestos, claro, y fortalecer la toma de decisiones, tomar decisiones ya informadas. Y claro, nosotros tenemos que recordar que siempre la prevención, prever estos riesgos, nos cuesta menos que corregir un riesgo. Y estos riesgos siempre se van a ver, pero si nosotros ya llevamos una planificación, ya se va a sentir menos este peso o se va a sentir menos este impacto. Bueno, seguirá mi compañera, con la siguiente presentación.
hablaremos lo que es el ejercicio sugerido del libro correspondiente en clase. En este caso podemos revisar la teoría, en el que podemos enfocarnos en cómo esta teoría se materializa en la gestión real de proyectos. Esta sección es fundamental porque su objetivo es fortalecer nuestra capacidad de análisis y la toma de decisiones frente a los riesgos reales que encontraremos. El ejercicio sugerido ayuda precisamente a aplicar la teoría en la práctica. Para ello, la metodología que nos pide seguir son 3 pasos. Primer punto, tenemos que identificar los riesgos en proyecto. Segundo, clasificar los niveles de impacto. Según estos tenemos 3 niveles, alto, medio y bajo. Y tercero es elaborar una tabla de estrategias de mitigación o respuesta, que el objetivo de este es fortalecer la capacidad de análisis y la toma de decisiones frente a los riesgos reales. En la descripción del ejercicio tenemos que el ejercicio consiste en aplicar los pasos de administración de riesgo a un proyecto real o simulado, que en este caso se toma como ejemplo un proyecto de construcción de un edificio administrativo. En primer punto tenemos una tabla de explicación de riesgos, que en este tenemos son los retrasos de entrega, materiales, que en el que se describe que el proveedor puede incumplir los tiempos de entrega. Segundo son los accidentes laborales, que son posibles lesiones de personal por falta de equipo de protección. Los cambios en las condiciones climáticas, que en esas son lluvias, tormentas, que detengan la hora del trabajo. Incrementos en los costos de los insumos, que en ese se describe una subida inesperada en precios de cemento o acero. Tenemos otra tabla de evaluación de probabilidad e impacto, que en ese se mide cada riesgo de cada uno de estos. El retraso de entrega se mide una probabilidad muy alta, igualmente de impacto, con un nivel de riesgo muy crítico. El segundo lo tenemos accidentes laborales, que la probabilidad es media, puede ser un sí 50 y un 50% no, que el impacto de ese puede ser muy alto y el nivel de riesgo también. Tenemos también lo que son las condiciones climáticas con una probabilidad muy alta y el impacto medio igual, un 50 sí, un 50 no probabilidad y con un nivel de riesgo medio. El cuarto punto tenemos el incremento de costos, que esa es una probabilidad muy media, ya que no todos los días tenemos un incremento de costos, pero igualmente no estamos exentos a eso. Y el impacto es alto, tanto a nivel de riesgo como impacto es un nivel muy alto. En el caso de estudio tenemos una empresa de plásticos decorativos, que el proyecto de este es una selección e implementación de software. Como primera categoría tenemos los recursos humanos, que en este el riesgo es el director de la empresa que cambia las prioridades con frecuencia y sin preaviso. El evento de este es que los consultores se dan cuenta de los cambios por azar en la interacción con el equipo de trabajo. Las acciones preventivas de este son anticiparlo y soportarlo en el contrato de consultoría, negociar con el director de la empresa para hacerle ver inconveniente de su proceder, como acción correlativa. También tenemos que el equipo de trabajo es reticente, se niega al cambio. El equipo de trabajo asiste a las juntas, pero no participa y no hace su trabajo. Como una acción preventiva, este puede ser que se pueda impulsar acciones de administración del cambio y acudir al director de empresas para que los haga colaborar. Tercer riesgo, en este caso tenemos que el usuario final es incompetente, no prende con la capacitación sobre el sistema. El evento de este es que en la evaluación de la capacitación el resultado es deficiente. Una acción preventiva de este es que se verifique la competencia de los usuarios antes de iniciar el proyecto y sugerir cambios al personal, que se le corresponde al administrador del proyecto. En segunda categoría tenemos lo que son los requisitos levantados por el sistema que no están maduros. También tenemos lo que son que los usuarios solicitan muchos cambios. Y una acción a este puede ser que se haga una corrección válida y verificada del documento de requisitos antes de proceder a la selección del software, el que se puede negociar con el director de la empresa para terminar una primera implementación del sistema, comprometerse con él para tomar en cuenta los cambios a futuro. Y tercera categoría tenemos el director de la prueba,
los cambios sin consultar a los asesores y sin seguir un procedimiento. Segundo evento, tenemos que los consultores se enteran de los cambios de forma indirecta ya consumados. La acción a este puede ser que se incluya en el contrato una cláusula de administración de cambios y un anexo de procedimientos. Y también otra acción a este puede ser que se negocie con el director de la empresa para hacerle ver el inconveniente de ese proceder. Entonces, de acuerdo al caso, tenemos ya identificado cada uno de los riesgos que son nuevamente que el director aprueba cambios sin consultar a los asesores, el equipo de trabajo se niega al cambio, el usuario final no comprende la capacitación y cuarto, que son los requisitos que no sean maduros y provocando retrabajos. Las acciones a este correspondientes a realizar es que se incluyan las cláusulas de administración de cambios, se verifique competencia del personal e implementar acciones de comunicación e implementación, que el responsable de todo esto es el administrador de proyectos. Y como conclusión tenemos sobre este caso que la administración de riesgos es una disciplina proactiva. No se trata de esperar a que los problemas ocurran, sino de seguir un ciclo continuo. El primer punto de este es identificar y clasificar usando una matriz de riesgos para priorizar la atención en los niveles críticos y altos. El segundo punto para este caso es que se planifique en dual, definir una acción preventiva para mitigar la causa y una acción correctiva como plan de contingencia. El tercero puede ser que se asigne una responsabilidad, nombrando a un responsable, que usualmente se usa el administrador del proyecto para cada acción. Entonces, al seguir estos pasos, la planificación de riesgos se convierte en la herramienta más poderosa para reducir sorpresas en el desarrollo del proyecto, mantener el control y asegurarnos la continuidad, transformando los posibles obstáculos en escenarios manejables. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Salinas y yo voy a continuar con lo que son los siguientes temas. Tenemos por aquí lo que es las referencias a temas avanzados. Existen niveles más profundos de análisis en la gestión de riesgos que permiten obtener resultados más precisos y profesionales, tales como, tenemos un par de ejemplos que son los análisis cuantitativo de riesgo. Como definición tenemos que utilizan métodos numéricos y estadísticos para calcular el impacto económico y la probabilidad de ocurrencias de los riesgos. Permite priorizar decisiones con base en datos reales y medir la incertidumbre. Para profundizar acerca de esto, en toda empresa tenemos lo que son métricas, lo que son estadísticas de desempeño. Entonces los análisis cuantitativos de riesgos se pueden llevar a cabo gracias a estos números internos que tenemos en las empresas. Entonces llevar lo que es un registro de cómo está funcionando, de cuáles son nuestra productividad, etcétera, nos permite tener una mejor visualización y así poder prevenir lo que son los riesgos. Como segunda opción tenemos lo que es la simulación Monte Carlo, que esta es una técnica computacional que simula múltiples escenarios posibles del proyecto, ayudando a estimar el rango probable de costos, tiempos y resultados según las variables de riesgos. A diferencia de lo que es el análisis cuantitativo, la simulación Monte Carlo se basa más en lo que es una hipótesis o algo que podría pasar, pero que realmente no es un escenario real en ese momento. Entonces, esto también es una técnica muy importante porque si tenemos dudas de algún procedimiento que queramos hacer y tenemos varias opciones, esta técnica que simula varios escenarios nos permite tener una idea más o menos clara de cuál podría ser el resultado si elegimos una u otra opción. Ok, como siguiente tema tenemos lo que son las referencias a páginas web.
En lo que es el contenido, nos sugirieron hablar de lo que es estas opciones que tenemos aquí, que son el PMI.org, que prácticamente es un Project Management Institute que ofrece guías, artículos y certificaciones y recursos sobre gestión de proyectos. Tiene demasiada información muy buena que nos permite poder tener la información correcta para tener lo que es un buen análisis de nuestros proyectos. Tenemos también lo que es la ISO.org, que es el sitio oficial de las normas internacionales ISO, incluyendo la ISO 31000 sobre gestión de riesgos. Creo que en nuestra carrera, en nuestro rubro, desde que empezamos a escuchar todo lo que son las normas ISO. Entonces, esta página web tiene lo que es toda la información que para nosotros es muy importante y para las empresas también. Por último, tenemos lo que son los blogs y portales académicos. Aquí te incluye lo que son projectmanager.com, Writeblog y Trelloblog, donde se comparten casos de estudio, tendencias y metodologías avanzadas. Ok, tenemos lo siguiente que es un desarrollo de su proyecto. En esta parte se busca aplicar la gestión de riesgos al proyecto del grupo. Por ejemplo, si nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático académico, debemos identificar riesgos técnicos, económicos y de cronograma. Evaluarlos según su probabilidad e impacto y definir un plan de acción para cada uno. Ok, como les mencionaba, este solo es un ejemplo de lo que puede ser lo que es un desarrollo de su proyecto. Entonces también tenemos lo que son solamente 3 tipos, que ahorita los vamos a detallar un poco. Y vamos a hablar más a profundidad también acerca de esto. Entonces tenemos el primer tipo de riesgo, que es el técnico, que como descripción tenemos que es las fallas en la base de datos del sistema. Y como estrategia de respuesta tenemos lo que es un plan de respaldo y pruebas previas. Los errores técnicos siempre son un tema a tomarse en cuenta porque probablemente no tengamos un error técnico dentro de mucho tiempo, pero de repente puede haber un problema. Y entonces esto no se puede omitir, siempre tiene que tomarse en cuenta. Y pues nuestra estrategia, la más común, es que siempre tenemos lo que es un backup de nuestro sistema, un respaldo. Y así pues tenemos lo que es la información segura también. El siguiente sería un riesgo económico. Descripción tenemos que sería un aumento del costo de licencias. Y la estrategia sería negociar alternativas de software libre. En las empresas pues se tiene que comprar la licencia. Cuando son empresas ya grandes y serias, pues esto no es opcional. Y al final esto beneficia a la empresa porque eh, una porque estamos lo que es cumpliendo lo que son las normas y otra porque una buena licencia tiene lo que son los features actualizados y todo para lo que es un buen funcionamiento. La estrategia, pues negociar alternativas de software libre también es una buena opción, ver nuestras opciones y pues al final, si tenemos lo que es un tema económico, pues irnos por la más factible para la empresa. Por último, tenemos lo que es el tipo de riesgo cronograma, que serían retrasos en entregas parciales. Y como estrategia de respuesta tenemos lo que es la revisión semanal de avances y tareas. Ok. Cada vez que empezamos a hacer un proyecto tenemos lo que es un cronograma hecho, tenemos lo que son las partes que le va a tocar a cada quien, pero el tiempo de resultado o el tiempo en el que se va a entregar el proyecto muchas veces se puede
En el mejor de los casos adelantar, pero también se puede retrasar, ya sea por múltiples factores. Y al final, pues la mejor respuesta para esto es revisar semanalmente, a veces hasta diariamente, lo que es cómo va el proyecto. Si el proyecto va en lo que es en un buen tiempo, si hay que incluir más personas en el proyecto o cambiar algo, dividir secciones o lo que sea, para pues poder entregar nuestro proyecto a tiempo. En ese tipo de riesgo, creo que en los tres se puede también tomar en cuenta como lo que es el riesgo humano. Muchas veces nosotros podemos cometer errores y esto puede generar este tipo de problemas, ya sea en el cronograma, un empleado que no cumplió con sus asignaciones, que no cumplió con lo que es el tiempo de entrega, puede afectarnos a lo que es todo el proyecto. El problema técnico también, un empleado que no tenga una capacidad de reacción para responder a cualquier problema técnico, ese es un problema. Por último, tenemos lo que es la autoevaluación, que como concepto tenemos que la autoevaluación es un proceso de reflexión sobre los conocimientos adquiridos y la efectividad del trabajo en equipo. Esto es algo muy importante porque em, nos permite saber si hicimos bien las cosas como equipo e individualmente. Tenemos lo que es unas preguntas sugeridas, que sería identificamos correctamente los riesgos de nuestro proyecto, propusimos estrategias adecuadas y realistas para mitigarlos, utilizamos herramientas efectivas para el seguimiento y control, y por último, cómo podemos mejorar nuestra gestión de riesgos en futuros proyectos. Solo son un par de ejemplos, pero tenemos muchas preguntas de autoevaluación. Muchas gracias.